No. Es muy difícil entrar en una comunidad y ver cómo se autoperciben más en estos grupos, digamos, de pueblos originarios, ¿no? Obviamente. Pero a ver, vamos a... Los dieguitas son de acá del norte. Ah, sí, los diaguitas están ubicados más al norte, claro, lo que hoy Santiago, La Rioja, Catamarca. Nosotros tenemos, hay una cosa de ellos y nosotros, mucha gente, ayer casualmente me hablaba un amigo Millicay, de hijo de David Millicay, que fue un gran jugador de fútbol, que jugó acá en La Rioja y en Tucumán, sí, en Atlético Tucumán. El hermano Héctor jugó en San Juan. Bueno, nosotros tenemos sangre aborigen, ¿no? O sea, que viene desde los primeros tiempos de la fusión con los pueblos originarios y los españoles, o sea que no hay tanto que ver entre ellos y nosotros, ¿no? Tenemos una gran cuota de este legado sanguíneo, digamos, también en parte cultural, lingüístico, y los diaguitas ocuparon esta zona, también los calchaquíes, ¿no? Sobre la parte salta, los huarpes, por ejemplo, en San Juan, que terminaron acá en Guanacache, en la laguna de Guanacache, porque los atacaron los incas y ellos se refugian ahí. Y nosotros tuvimos ocasión de estar en San Luis y el gobernador Rodríguez Sá llevaba a cabo una política de integración, por ejemplo, le hacía casas con los diseños originales y tenían wifi, por ejemplo, ¿no? Hace 10 años más o menos. El actual gobernador, ¿no? de San Luis. Es decir, que no sé, y después los mapuches son del sur, ¿no? Del sur de Argentina, que llegaron del sur de Chile. A ver, profe, los mapuches entonces no son un pueblo originario argentino. No, ellos vienen del sur de Chile, porque Chile está dividido para este tema, ¿no? Por el río Maule. El río Maule fue la frontera donde los mapuches, llamados araucanos después por los españoles, tienen una pelea tremenda antes de que lleguen los españoles con los incas, ¿no? Claro. Y por ejemplo, del río Maule para el sur, no pudieron pasar ni los españoles ni los incas antes, ¿no? Entonces, ellos, qué sé yo, la conquista de estos mapuches, 300 años de pelea, digamos, ahí con los españoles y demás, y ahí, bueno, empiezan a pasar la cordillera, digamos, y acá, pero no son pueblos autóctonos de Argentina, en sí en Argentina están los patagones, que le llaman los ranqueles, que estaban en la zona de La Pampa, sí, lo que ahora sí. También, ¿no? Bueno, hay un libro, Una expedición a los indios ranqueles, de Lucio B. Mansilla, que me lo leí de punta a punta, me acuerdo que me apasionó, y en ningún momento habla de los mapuches, habla de tehuelches, a ver... Exactamente. Claro, sí. Me alegra mucho que lo mencione el libro. Se llama Excursión a los indios ranqueles. Sí. Lo hace Mansilla, Lucio Mansilla, porque él, claro, lo quería convencer al cacique de llevarlo al Río Cuarto para firmar un acuerdo con el gobierno nacional. Es decir, hay una política de integración, ¿no? O sea, o de eso se trata, digamos, el tema de esta geografía. Actualmente, por ejemplo, ¿cuál es la política que tenemos nosotros? ¿Sabemos cuántos indígenas o pueblos originarios hay? Aparentemente hay 1 millón en la Argentina, ¿no? 1 millón. Como 1 millón que están con personalidad jurídica, ¿no? Debe haber más, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, los Cuom, que son los del Chaco, sí, que también tienen los Toba y demás, ellos vienen denunciando hace bastante políticas de integración, ellos quieren vivir bien, ¿no? Y nosotros que tanto nos criticamos hacia atrás la política contra los indígenas,
nosotros hoy mismo tenemos, con la indiferencia, también es una política letal para ellos. Bueno, yo sobre ese punto una vez, discutiendo con un amigo, debatiendo con un amigo, le contaba, ¿no? Porque tengo una prima que en Buenos Aires, mediante la fundación del Banco Nación, ayudaba mucho a los indios huichis, a la comunidad huichi. Y yo le contaba a este amigo, le decía, están los huichis que se están muriendo, no cortan ruta, están ahí, lo único que piden es que los dejen seguir viviendo como vivieron toda su vida, y tenés a estos mapuches reclamando territorios en Argentina, no reconociendo la Constitución y la República, y ves que estos queman propiedades y ocupan terrenos, y los huichis están muriendo, como dice usted, en la más absoluta indiferencia. Sí, por ejemplo, vi la denuncia que hace Pichetto, sí, la gente de Mendoza, y lo que yo creo es que el primer debate, ¿no?, es la política de las tierras, ¿no? En segundo plano viene a quién se entrega, pero por ejemplo, el tema de las tierras fue un tema absolutamente sensible y polémico desde el principio del país, ¿no? La misma ocupación de la Patagonia, lo que se le carga a Roca. Y demás. En nuestra provincia, digamos que no tenemos títulos perfectos de un montón de terreno. Entonces, el primer tema, viendo la problemática de Mendoza, por las informaciones periodísticas, por supuesto, lo primero que se me viene es qué política de tierra, digamos, entregamos 25.000 hectáreas, ¿no? No importa, digamos, a quién se la entregamos, pero ¿en nombre de qué? ¿Para qué? ¿Algún proyecto económico de desarrollo? Después viene este condimento que es altamente conflictivo y polémico, que es a quién, ¿no? Que es los mapuches y demás, que en realidad sí, no son originarios de Mendoza, pero yo tampoco pongo mucho acento en eso, porque yo siempre decía antes, el día de mañana me voy a vivir en Croacia y a partir del primer día que llegue ya me voy a sentir un croata. Me autopercibo croata, claro. Claro, no discutir tanto, digamos, hacia atrás, sino hoy, bueno, es cierto que los mapuches no son originarios de Mendoza, pero hay una comunidad mapuche ahí, bueno, atendamos sus reclamos, los integremos, digamos. Ellos vinieron de Chile, pasaron al sur y quizás llegaron a Mendoza no sé cuándo, ni hace cuánto tiempo están ahí, ¿no? Usted recién lo mencionaba a Julio Argentino Roca, ¿no? Que fue que sigue siendo tan denostado por la campaña. Desde su conocimiento histórico, ¿fue un genocidio el de Roca o fue ganar tierras para producir? ¿Qué fue lo que hoy se lo discute y que incluso llevan a que cada tanto lo tapen, ¿no? A la estatua que está en Bariloche le meten algún coso encima para taparlo. No. Genocidio, en el sentido estricto del término técnico y lo demás, no fue un genocidio. Lo que pasa es que esa es la parte más vulnerable de una gestión que es realmente admirable, la construcción del país que hizo Roca, ¿no? O sea, sí, a Roca le debemos todo, en el sentido institucional, ¿no? De la participación del Estado, por ejemplo. Cuando él asume había un desarrollo del ferrocarril y cuando termina había más del doble. Es cierto que va orientado hacia Buenos Aires y demás, pero también había ferrocarriles entre Córdoba y Rosario, se quería ir a Chile. Bueno, y por otro lado le debemos todos los momentos, el registro civil, la educación. Él tiene una gran pelea con la iglesia, porque todos, por ejemplo, los documentos de identidad, ¿quién te los daba? Era un documento de buena fe que daba la iglesia, ¿no? No había registro civil. A partir de Roca se arma el Estado moderno y tal como está ahora. Y bueno, él tiene toda una serie muy reivindicado en los estudios de historiadores y demás, pero la política, la historia es un campo de batalla político, ¿no? Entonces las simplificaciones lo dejan mal parado, sobre todo con esta cuestión de las tierras del sur, ¿no? Profe, ¿qué fue exactamente la campaña del desierto? La campaña del desierto fue una ocupación
los indios ya estaban vencidos de hace rato, la campaña de Rosas incluso fueron más sangrientas. En las campañas que había una especie de ocupación efectiva por parte del Estado argentino de esas tierras, ¿no? Que eran ricas y demás, y que se valorizaron a partir de entonces. Yo estuve invitado ahí por La Pampa hace unos años, porque había como dice mi vieja, mira cómo vienen las macanas, había un maestro, Armando Romero Chávez, de acá de La Rioja, que yo lo incluyo en el libro Queridos Maestros. Bueno, Romero Chávez era un alumno contestatario, era liberal, se decía, estamos hablando de 1920, sí. Liberal, se decía en esa época, que era anticlerical, antimilitarista, y él en La Rioja no tenía cabida por esa característica, iba a caer allá en La Pampa, y ahí pronuncia un discurso en 1932 que es un gran cuestionamiento a Roca, pero no solo por el tema de los aborígenes, que son desplazados, ¿no? Sino por, dice, este es un proyecto económico. Claro. Acá vinieron a hacerse ricos, cosa que es cierto. Y ahí lo corren a Romero Chávez, que hay un montón de la familia Romero Chávez están acá, incluso sí. Nombre. Rubén Romero Chávez, un compañero que tuve en la universidad. Rubén Romero Chávez, tuvo una radio después, no sé si... Rubén es nieto, bisnieto de Armando. Y hay ese discurso de 1932 de Romero Chávez, es un discurso central en la historia de La Pampa ahora, ¿no? O sea, a mí me sorprendió mucho. Y ahí estaban los ranqueles, los descendientes de ranqueles, que se distinguían con unas vinchas y con los gritos, ¿no? Ellos en vez de aplaudir, gritan, ¿no? Lo cual al principio te asusta un poco. O sea que... sí. Recordar en el libro de Mansilla que los gritos de los ranqueles daban miedo, ¿no? Sí. Bueno, pero en ese libro, que lo leí varias veces lo leí muchas veces, Mansilla cuenta que se encontró, cuando a él le habían pintado que eran unos salvajes, se encontró con que muchos estaban con una educación superior al gaucho, decía él en el libro. Que usaban cubiertos, que usaban servilleta, que dice, hay una parte que no me olvido nunca, dice, el gaucho argentino con el mismo cuchillo que cortaba el churrasco para comer, mataba al enemigo en una riña. Y el salvaje, que se le decía, el ranquel, no tenía esas costumbres. Él como que no los pinta como una cosa salvaje, sino civilizada. Exacto, y bueno, con el que habla ahí, que se hacía llamar Mariano de Rosas, sí, había estado muchos años en la estancia de Rosas, cautivo ahí, y ahí aprendió muchas de las cosas que usted dice, ¿no? Es decir, cuando uno acerca la mirada, yo por ahí digo, bueno, dejemos la historia de los historiadores, pero es inevitable que la historia es el campo de batalla político, y en ese sentido se distorsionan las cosas, ¿no? Está buena esa frase. La historia es el campo de batalla, es un campo de batalla político. Totalmente, claro. Entonces yo lo critico a Roca, y que es lo fácil y quedó bien, pero ¿qué hago yo hoy por los indios contemporáneos míos? Nada. Pero quede bien, digamos, criticando la masacre o el genocidio, como le dicen, con una facilidad también sorprendente, a aquellos hechos del siglo XIX, ¿no? Final del siglo XIX. ¿Qué apellidos de los que conocemos hoy son bien diaguitas? Millicay me decía uno. Millicay, Abayá y Chancalay, en la zona de Nonogasta hay muchos apellidos, Nonogasta, Chilecito, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la toponimia de La Rioja, ¿se acuerdan los antiguos boletos de los colectivos? Están, qué sé yo, todos los pueblos tienen nombres que han sobrevivido, aunque, qué sé yo, por en Chilecito, ¿no? Anguinán, Malligasta, Nonogasta, son pueblos quichos, ¿no? Porque hay una curiosidad, es que, como dice usted, los incas no llegaron a estar mucho tiempo acá en esta zona, ¿no? Pero, por ejemplo, en Santiago del Estero, la provincia que más se habla quichua, y nosotros diariamente tenemos
muchas palabras quichua. Por ejemplo, por ejemplo, chuchar, choco, claro. Son palabras el choco, claro, sí, eso viene le tuzamos el pelo a los caballos, tuzar, sí. Hay un montón de palabras quichua. Ahora, ¿cómo se explica que nosotros tengamos un gran bagaje de palabras quichua, que no la identificamos en el diario, en el devenir diario? ¿Y sabe cuál fue el fenómeno? Que los españoles se dividían en dos, básicamente, ¿no? Los conquistadores, militares, que ellos venían a imponer su ley y su lenguaje y a enriquecerse, todo lo demás. Y ellos nos decían, ¿cómo no vamos a tomar el trabajo nosotros de aprender estas lenguas? Que aprendan ellos el castellano. Y los otros, que eran los misioneros, los religiosos, ellos decían, no, lo tenemos que evangelizarlo, y para evangelizarlo tenemos que aprender sus idiomas, ¿no? Y ahí se da el fenómeno que cae el imperio inca, que ese también es un fenómeno muy, muy impresionante para estudiarlo, cómo cae, por qué. Bueno, y los misioneros van a difundir el lenguaje quichua por toda esta zona, ¿no? El camino del Inca, el famoso camino del Inca, ¿llega hasta nuestra provincia, profe? Sí, pasa por ahí, por la zona de Chilecito, por todo eso. Ahí están las tamberias del Inca y todo lo demás, ¿no? O sea, fue una civilización muy avanzada para su época. Día a día se descubren, que tenían un conocimiento astronómico tremendo. Se han publicado unos libros muy buenos sobre el camino del Inca, la Secretaría de Cultura de La Rioja y demás, que me invitaron el año pasado, el anteaño, con la gente de Buenos Aires. Hay un gran rescate y se quiere reconstruir. Pero claro, ese era el camino del Inca, era el camino del imperio, ¿no? Que no llega a asentarse, pero increíblemente por los misioneros españoles sobrevivieron un montón de palabras quichua que las usamos diariamente, ¿no? ¿Querés hacer una consulta, Gustavo? Mirá que es una charla de eruditos. Estoy notando eso, impresionante, parece un programa de History Channel. Bueno, tal cual. Y me encanta, porque hay un montón de cosas. Hola, profe, ¿cómo está, querido? Aquí te saluda Gustavo Fritzer. Gustavo, ¿cómo está? Bien, profe, bien. Mirá, no sabía... Habla muy mal de usted, profe Rojo. Habla muy mal de usted, que lo conozca Gustavo. De Red, profesor. Profe, yo quiero hacer una pregunta de esas, ¿viste? Preguntas que hago así... Cuidado con lo que vas a preguntar. No, pero de esas preguntas que quizás a la gente... No vaya a decir si los dieguistas vivieran serían kirchneristas, por favor te lo pido. No, nada que ver, porque seguramente ellos no tenían... Hacían su política de qué sé yo, de tribu, de grupo, de líder, de qué sé yo. Pero a lo que voy, profe, es esto. ¿Qué personaje de la historia argentina podría tener ahora su serie en alguna de las plataformas? Por ejemplo, en Netflix. Está buena. ¿Qué personaje sería atractivo que tenga, viste, todo lo que tiene que tener un personaje para que la gente se enganche allí en las distintas plataformas de serie que ahora están recontra en boga, ¿no? Y que yo creo que tenemos en nuestra historia argentina... Yo creo que tenés un montón, personaje, pero para hacer dulce, ¿Cuál sería, profe? Bueno, mire, le voy a contar que unos minutos antes que me hablen ustedes, me hablaron de Buenos Aires, porque hay unas tratativas embrionarias, todavía espero que prosperen, para hacer una serie o una película sobre Joaquín B. González. ¡Primicia de Félix! Ya sabía. Te tiró una primicia. Ya sabía, ¿no? Te tiró una primicia. ¿Y Joaquín B. González tiene todo lo que dice Gustavo, profe, como para hacer una serie? Mira, pregunto esto, profe, ¿es verdad que Joaquín B. González, en el lecho de muerte de uno de mis Avengers, uno de mis Vengadores, que es Manuel Belgrano, lecho de muerte de Manuel Belgrano, es uno de mis ídolos? Sí, lo tengo tatuado. Mío también. Tengo tatuado, Mío también. Va Joaquín B. González y le extrae un diente de plata o de oro que tenía para llevarse un recuerdo de él. ¿Es verdad eso que dice? No, eso ocurrió, o dicen que ocurrió cuando Manuel Belgrano, que murió pobre, claro, lo cambian le hacen un mausoleo muy bueno y González va junto en su condición de ministro, ¿no? Y
En la revista cae el diario La Prensa, que era anti-González, lo acusa de eso a él y a Sicchieri, que era el creador del servicio militar obligatorio, ministro de guerra. Lo que hay que decir, eso no está, yo hice investigaciones más, pero no está chequeado como algo cierto. Pues es como cuando la revista Noticias sacó supongamos, ¿no? Para dar un ejemplo de que estamos hablando, la tapa con Cristina Kirchner y puso psiquiátrica, digamos, ¿no? O sea, entonces son brulotes periodísticos que hacen carrera y hacen historia. Lo que sí puedo decir es que González, el ídolo máximo de González era el mismo de usted, de Belgrano. Claro, es que Belgrano es... Y él quería tener una especie de no sé si suena bien souvenir o algo, tener un recuerdo allí de su... Pero no está chequeado, de su ídolo, pero no está chequeado, el profe sabe más que eso. No está chequeado, lo que sí, él tiene una relación excelente con un nieto de Belgrano, se llama Carlos Vega Belgrano, que era un millonario, tenía mucha plata, invierte todo el dinero en crear periódicos y diarios, queda pobre, y González lo nombra como bibliotecario en la Universidad de La Plata, ¿no? Joaquín B. González reúne las condiciones como para hacer una serie atractiva. Totalmente, porque en primer lugar es un personaje muy fuera de lo común, ¿no? Porque vivió 60 años y se destacó en 4 disciplinas a un nivel superlativo. Generalmente la posteridad te pide una o dos cosas, o político, deportista o escritor, ¿no? González fue un gran constitucionalista, un gran educador, que además crea la Universidad Nacional de La Plata, que ahora fue elegida la mejor de Latinoamérica. Muy elitista era, profe González. Era muy de esos elitistas, de esos personajes que querían educación para pocos. Acá no abramos el juego. Yo no quiero que este gaucho después venga y se me pare. Tiene el aspecto hay alguna foto que lo pintan a Joaquín cosa como... así, muy derechosa, ¿no, profe? ¿Era eso? No. Es al revés. Porque González forma parte con Rosario Vera Peñalosa y Sarmiento, lo voy a nombrar Sarmiento, que es un sacrilegio para los riojanos, el proyecto educativo que nos permitió a usted, a mí y a los que estamos escuchando saber leer y escribir. Porque este proyecto de estos muchachos que son acusados de elitistas y oligarcas, se imponen, ellos, el sistema educativo gratuito que hemos estudiado nosotros y de excelencia, en algunos casos, estoy hablando de escuelas primarias, diseminadas por todo el país, es el proyecto que triunfa. Pero ¿sobre quién triunfa? Sobre los que se oponían al sistema que consagra la ley 1420, que era la educación obligatoria, gratuita y universal. Que si quiere traerlo al presente, el presidente chileno es el resultado de esa lucha por una educación que en Argentina resuelven a finales del siglo XIX. ¿Por qué hoy en La Rioja tenemos brasileños, colombianos, chilenos estudiando en un sistema gratuito? Porque es casi el único país que brinda eso y es el primer país que derrota el analfabetismo. Todo por estos muchachos que usted, como dice, son oligarcas y elitistas. Sería peronista Joaquín B. González, ¿o no? Profe, se me está hablando como si fuera un compañero. Va a empezar a teñir a todos. Así dice, Joaquín, qué grande sos. Vamos, doctor. ¿Sería peronista o votaría Cambiemos, Joaquín B. González, profe? Peroncho. No, es contrafáctico, no se puede decir lo que podría hacer. Profesor, un placer como siempre hablar con usted. Un día vamos a dedicar un día de la semana a hablar de historia. Buenísimo, a mí me encanta, soy un apasionado. Bueno, gracias, profe. No, gracias a usted. Chao, profe. Roberto Rojo. Me gustó lo de las series. Está bueno. ¿Qué personaje de Belgrano, sin duda. A ver, de La Rioja. Vengamos a La Rioja. Y Facundo, serie. Carlos Menem.